Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme en una emisión más de Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí y este día vamos a platicar sobre el tema del bicibús, el bus bici, como se le denomina a este proyecto en el corredor de Avenida Hidalgo y que ha empezado a generar algunas quejas, algunas críticas y sobre todo dudas de cómo va a operar, qué impacto va a tener y los beneficios para los usuarios del transporte público, los automovilistas y por supuesto los ciclistas. Vamos a abordar este tema hoy en Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí, gracias por acompañarme. El nuevo bus bici de Avenida Hidalgo traerá beneficios indudables a cerca de 20,000 usuarios del transporte público que diariamente circulan por ese derrotero. También, alrededor de 700 ciclistas que usan ese corredor saldrán beneficiados con un traslado más seguro. Sin embargo, este proyecto requiere de una amplia cultura vial, pues convivirán autos, transporte público y peatones. Por eso representa un reto para autoridades y ciudadanos en donde los primeros vigilen y sancionen, y los segundos acatemos las normas viales. También existen dudas sobre el impacto vial para el automovilista, pues verá reducido el número de carriles en una avenida que se congestiona en horas pico. Sobre este proyecto nos habla en Perspectivas Jesús Carlos Soto Morfín, director de Movilidad de Guadalajara. ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarme en esta emisión de Perspectivas y también le agradezco mucho a Jesús Carlos Soto Morfín, director de Movilidad de Guadalajara, para que nos platique sobre este tema del bus bici que ha comenzado a generar mucha conversación en estos días en la ciudad. Bienvenido, Jesús Carlos. Buenas tardes, Jonathan. Muchas gracias por la invitación. Oye, Jesús Carlos, pues me gustaría un poco comenzar con un panorama breve y puntual de qué o quiénes serán los beneficiados con este proyecto de bus bici, es decir, ¿para quién está dirigido el proyecto? Fundamentalmente para los usuarios del transporte público de las líneas 1 y 3 del Citren, que le llamamos trolebús, es el nombre técnico del tipo de dispositivo que utiliza. Por eso es bus bici, es decir, primero va el bus y después la bici, ¿no? Es correcto, es un proyecto que nace primero conceptualmente como un corredor de transporte de alta calidad, de alta eficiencia para la ciudad de Guadalajara, que después, cuando nace ya el Plan Maestro de Movilidad No Motorizada, el POTMET, el ProBici, se va contemplando como un corredor que tiene el potencial de sí generar esa estructura de corredor de transporte público, pero donde puede ser compatible con la movilidad ciclista, porque se descubre también un uso importante de ciclistas que tienen orígenes y destino a lo largo de Avenida Hidalgo. Sí. El carril bus-bici se ha implementado en diferentes ciudades del mundo, no es algo nuevo, digamos, a nivel internacional. Sí lo es en Guadalajara y en Jalisco, hay en la Ciudad de México, y sería la primera vez que ocurre aquí. Ahora, muy brevemente, las características que va a tener este carril, es decir, ¿qué es lo que se está haciendo para que lo identifiquemos y sepamos en qué consiste ese proyecto? Se hizo un reencarpetado de toda Avenida Hidalgo. Luego hicimos un señalamiento de 3 carriles vehiculares de medidas de 2.90 constantes, y el bus bici mide 4.60, en algunos tramos reduce a 4.30 o 4, porque tenemos una sección a veces un poquito irregular en Hidalgo. Se señaliza con un doble buffer, doble línea blanca, se ponen pictogramas que señalan que es el bus bici exclusivo, bus bici, se marcan las paradas de camión, se marcan los límites de velocidad, que es máximo 30 kilómetros por hora para las unidades de transporte público, se pone señalamiento vertical en todo el corredor que indica la exclusividad del carril, los límites de velocidad, la presencia de ciclistas en el mismo. Y se ponen elementos confinadores, los confibuses, los volardos verdes abatibles, los vialetones, que son unas vialetas grandes que van en los accesos y salidas de cualquier propiedad a lo largo de la vialidad. Muy bien. Y además se van a colocar reductores de velocidad dentro del carril en cada cuadra. Muy bien. Estas son las características, digamos, de la infraestructura. Me gustaría que viéramos el video que realizó el Ayuntamiento de Guadalajara, porque eso implicará, y esto sí me gustaría que el televidente lo tomara en cuenta, una enorme cultura vial del automovilista, de los propios peatones y los pasajeros que suben al autobús, del propio chofer del transporte público para tener en la mira a los ciclistas que circulan por el corredor,
y en general una enorme cultura vial de los taxistas que no pueden detenerse a un lado, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo va a operar para que tengamos una idea de que esto comienza a funcionar. ¿Cuándo, Jesús Carlos? El 1 de septiembre. El 1 de septiembre, muy bien. ¿Beneficiados cuántos serían? 17.500 usuarios diarios del transporte público, más 700 ciclistas que ya usan el corredor de manera habitual. ¿Y para quien invade el carril exclusivo, cuánto sería la multa? Hay una sanción que es lo mismo por periférico y calzada, sistemas BRT, de 18,000 pesos. Muy bien. Este proyecto así va a funcionar a partir del próximo 1 de septiembre. Vamos a ver. Avenida Hidalgo se comparte. Con el bus Bici Hidalgo, un carril exclusivo para ciclistas y transporte público, el cual iniciará operaciones muy pronto. Y para su correcto funcionamiento es necesario recordar y respetar la pirámide de jerarquía de movilidad urbana, donde después del peatón, el ciclista y el transporte público siempre tienen la prioridad sobre el automóvil. Por lo que debes tener en cuenta las siguientes consideraciones. Si eres ciclista y circulas por el carril bus bici, podrás realizar maniobras de rebase a las unidades de transporte público por el lado izquierdo, en el momento en que la unidad se detenga para hacer ascenso y descenso de pasajeros. Si eres automovilista y circulas por la avenida Hidalgo y deseas dar vuelta a la derecha, deberás espejear, utilizar la direccional derecha para anunciar tu vuelta, disminuir la velocidad, respetar la prioridad de paso de ciclistas y transporte público, sobre todo, extremar precauciones. Si circulas por las calles laterales y deseas ingresar a Avenida Hidalgo con semáforo, deberás hacer alto total, identificar el señalamiento vertical. En caso de existir semáforo, esperar la luz verde, dar prioridad a ciclistas y transporte público, incorporarse al segundo carril con mucha precaución. Si circulas por las calles laterales y deseas ingresar a Avenida Hidalgo sin semáforo, deberás hacer alto total, identificar el señalamiento vertical, dar prioridad a ciclistas y transporte público, incorporarse al segundo carril con mucha precaución. Si eres parte de la comunidad de vecinos que habitan sobre la avenida y cuentas con cochera, tienes dos opciones. 1. Salir de reversa, integrarse al carril bus bici y posteriormente incorporarse al segundo carril de la avenida. 2. Salir de reversa hasta el segundo carril de la avenida e incorporarse al flujo vehicular. Nunca olvides estar atento a la circulación de ciclistas y del transporte público en todo momento. Para garantizar las condiciones de seguridad vial de los ciclistas, los conductores del transporte público, por su parte, circularán a una velocidad máxima de 30 km por hora. Recibirán capacitaciones constantes con el objetivo de reducir los riesgos que implican los puntos ciegos. Estos incluyen 1. La visión periférica del conductor. 2. La visión hacia el frente. 3. La visión a la altura de piso. Recuerda que entre todas y todos hacemos que la circulación fluya. Por eso, con el bus bici, Avenida Hidalgo se comparte. Bueno, ahí está la explicación, es un poco extensa, pero me pareció que valía la pena que la expusiéramos completa. Y mi primera pregunta, Jesús Carlos, es, ¿tenemos la cultura vial, los tapatíos, para que funcione el bus bici como está planteado allí? Es decir, porque no nada más es que cumpla el ciudadano, los choferes de transporte, sino que la autoridad, que en este caso serían ustedes y la policía vial, sancionen a quienes infrinjan la norma. La sanción será, nada más la Policía Vial del Estado, municipales solamente en caso de que encontremos vehículos mal estacionados en la vialidad. La cultura vial es difícil responder eso porque no hay una evaluación general de qué tan buena o mala cultura tengamos promedio el tapatío. ¿Qué opinas? Yo creo que estamos a la altura perfectamente como ciudad de poder cumplir con las reglas que se marcan en esta vialidad. Cultura vial, es decir, del 1 al 100, ¿cuánto le pondrías si 100 es máximo? Lo cumplimos en periférico. En mi macroperiférico ya se cumple con esa cultura vial. Ha habido unos cuantos incidentes de quienes no han respetado la semaforización, se han cruzado frente al BRT, pero han sido los menores incidentes o hechos de tránsito. Pero, digamos, ¿tú crees que sí va a funcionar? Va a funcionar. Tendría que... La parte más delicada es la vuelta derecha. Claro. ¿Esa es la que más te preocupa? Es la que más me preocupa, sobre todo porque el conductor que ponga su intermitente para dar vuelta a la derecha tiene que esperar a que pase el ciclista o pase la unidad del transporte público, pero sobre todo el que viene atrás de ese conductor tiene que entender que no le debe meter presión al de adelante. Es que eso justamente, Jesús Carlos, me parece que, y ya voy a abordar este tema, que hay un punto
en cuanto a, ¿ustedes plantearon un estudio de impacto vial? Es decir, ¿analizaron cuál iba a ser el impacto de confinar un carril y esta vuelta a la derecha? Porque cuando eso ocurra, Jesús Carlos, entonces vamos a tener no un carril menos, sino 2 carriles menos. Y en horas pico Hidalgo va a ser un problema de tráfico. Hicimos un análisis, Jonathan, de la cantidad de personas que ahorita puede mover Hidalgo por su capacidad máxima. Sí. ¿Cómo se calcula esto? ¿Cuánto puede mover cada carril en términos vehiculares? ¿Cuánto puede mover y cuánto mueve ahorita? 765 vehículos por hora cada carril. Ajá. Por hora. ¿Eso es lo que puede mover o mueve? Eso es lo que puede. ¿Y cuánto mueve? Mueve mucho menos porque no está ocupado al 100% Avenida Hidalgo ni todo el tiempo. Pero en horas pico me imagino que mueve 1000 o qué. En horas pico no, llega a su máximo, ni siquiera llega al máximo de los 765, salvo algunos minutos en horas pico, sobre todo en las tardes. Y en el tramo de Contreras-Medellín y Federalismo. Principalmente ese es el punto donde tenemos un embotellamiento. Que es antes de entrar al túnel de Exacto. Avenida Y el motivo de ese embotellamiento sobre todo se debe a que hay muchas dinámicas de ascenso-descenso, carga-descarga y gente que se quiere meter al desnivel desde el carril de la extrema derecha. Ajá. Esto ya no va a pasar con el bus bici. Como tenemos ese carril exclusivo que restringe esos movimientos, solamente tenemos los 2 carriles que van frontales hacia el paso desnivel. Ya no tenemos esos movimientos y tenemos que reducir en ese sentido la cantidad de choques lamineros que se venían dando. En su estudio de impacto vial, que dices que sí lo hicieron, ¿quién lo hizo? ¿Ustedes o nosotros internamente, también con datos que tomamos de las otras áreas, como por ejemplo la frecuencia de paso de unidades del transporte público, la carga vehicular que hay por una serie de aforos históricamente detectados. Claro. Que ahí déjame decirte otra cosa, 4.950 personas es lo que puede mover Avenida Hidalgo sin el bus bici. ¿Qué estamos haciendo ahí? Tomando el máximo de la capacidad de autos que se pueden mover en los 4 carriles. 4.950 personas. ¿En qué? ¿En un auto? En una hora. ¿En una hora en un auto particular? En un auto particular. Okay. En un promedio de ocupación del automóvil, ajá, que lo sabemos en la ciudad, es de 1.5 personas. Okay. 4.950 en una hora. Ajá. Exactamente. Con el bus bici, como pueden circular hasta 15 camiones por hora en ese carril, y por el ancho que tenemos hasta 4.500 ciclistas, tenemos una capacidad de ocupación de 6.000 personas que pueden estar operando en ese carril. Más las otras 4.950 que quedan perdón, 3.950 que quedan en los otros 3 carriles. Que se les quitan un carril. Exacto. Oye, esta pregunta me parece, que es una duda que debe tener muchos automovilistas y es, a ver, concretamente, ¿habrá más tráfico para los automovilistas en horas pico con el bus bici o habrá menos o estará igual? No tendría por qué haber más. Uno, por reducir todos los movimientos de ascenso y descenso y la carga y descarga que ahora se tiene que realizar en las calles transversales, si eso se respeta, tenemos una operación perfecta en los 3 carriles centrales. Las broncas las generan los mismos automovilistas que rebasan por la derecha y hacen esos movimientos en Avenida Hidalgo. Si eso se respeta, pero hay que partir del principio de que no hay tráfico perfecto. Claro. ¿no? Siempre hay choques, siempre hay el que quiere dar vuelta. Eso no se va a respetar. Pero si pulimos nuestra cultura vial y se aprende a respetar, entonces sí tenemos una mejor operación para todos los modos de transporte. En tu escenario, entonces, es que mejore. Es que mejore, exactamente. Es que mejore. ¿Tu peor escenario? Que empeore. Que empeore la circulación vehicular, pero la operación del bus bici sí o sí va a mejorar. Vamos a reducir 18 minutos el tiempo de traslado de los usuarios del transporte público. Esto, si contamos todos los días del año, menos días festivos y fines de semana, son hasta 5 días que gana la gente libres al año moviéndose en el transporte público con mucho mayor eficiencia. Es un tiempo valiosísimo para todas las personas. Digamos, para ponerlo en cifras como muy simples, más o menos ¿cuántos automovilistas circulan al día en Avenida Hidalgo y cuántos pasajeros mueve el transporte público? Como para poner esas dos. Por día... A ver, son 17.500 usuarios por día en transporte público. En automóvil tenemos niveles de servicio C y hasta D. Digamos que el nivel de servicio que más ocupación indica es el F. Entonces no tenemos el 100% de la capacidad ocupada. Eso sería 4.500 vehículos por hora al día. Tendríamos que hacer la multiplicación para saber cuánto sería el máximo, pero no está subutilizada Avenida Hidalgo. Pero
Digamos, comparemos que lo que cabe en una unidad de transporte público, que son hasta 100 pasajeros, representa 100 vehículos. Poquito menos, 70 vehículos si multiplicamos por el 1.5. Bueno. El impacto de esa cantidad de carros contra el que se mueve en una sola unidad de transporte público es incomparable. Claro. En términos de contaminación, siniestralidad vial, congestionamiento. Oye, ahora, ¿de qué diagnóstico partieron para implementar el bus bici aquí en Avenida Hidalgo? Es decir, ¿cuál fue la necesidad que vieron? ¿Viene de un proyecto anterior? En la anterior administración recuerdo que plantearon un par vial, creo, en algún momento. Es decir, ¿en qué momento y por qué dicen aquí necesitamos este proyecto? Tiene más de una década el diseño de planes maestros de movilidad para la ciudad y se han ido actualizando estos instrumentos. Por ejemplo, tenemos el Plan Maestro de Movilidad del 2009, después tenemos el PIMUS del 2010, que se actualiza en el 2017 por parte de IMEPLAN. Tenemos el POTMET, que da pie a la actualización del PIMUS. Tenemos el ProBici, que es otro programa de vías ciclistas que hizo el gobierno del estado de la administración pasada. Todos contemplaban Avenida Hidalgo como una troncal de transporte público vital para la ciudad, que genera una conectividad poniente-oriente, que tiene la misma conectividad por Avenida Juárez Vallarta, oriente-poniente, es un circuito completo. Sí. En el 2020, cuando llega la pandemia por COVID, el proyecto que ya existía de bus bici, que ya estaba estructurado por administraciones anteriores, la administración pasada lo ejecuta como un carril emergente. Lo único que no se hizo fue poner la segregación, esperando que la gente lo respetara sin segregación. Cuando llegamos en esta nueva administración, recogemos ese planteamiento, vemos que es pertinente mejorar este corredor para darle una mejor accesibilidad al centro de Guadalajara en términos ambientales y de mayor seguridad vial, donde además tenemos una asesoría con Bloomberg Philanthropies, una asesoría internacional que nos mide los niveles de siniestralidad en Guadalajara. Y detectaron entre 2017 y 2019 166 siniestros viales en Avenida Hidalgo por exceso de velocidad que provocaron lesionados o muertos. Por lo tanto, nos recomendaron intervenir a Avenida Hidalgo para reducir la velocidad, reducir la cantidad de carriles, el ancho de los carriles, redefinir los límites de velocidad, son todas recomendaciones que nos hacen para bajar y salvar vidas en Guadalajara. ¿Que la reducción de velocidad entonces cuánto va a ser para el confinado y los normales? 40 kilómetros por hora los vehiculares, 30 kilómetros por hora el bus bici. Hay un margen de más 10 kilómetros por hora para los vehiculares. Ahorita está en 50. En 50. Entonces baja 10 ese límite de velocidad. Tenemos 50 ahorita con un margen hasta 60, sí, pero tenemos velocidades de 100, 120 detectadas en Hidalgo. Oye, en tus estudios o bueno, en lo que ustedes revisan, ¿cómo percibes la recepción del proyecto por parte de los tapatíos? ¿Qué es lo que tú alcanzas a ver? O sea, ¿es como estas clásicas ciclovías de pronto que se oponen los vecinos? ¿Cuál es tu percepción? Depende a quién le preguntes. Si le preguntas al usuario del transporte público y a los choferes, están fascinados con el proyecto. Si le preguntas a los ciclistas, también. Si le preguntas al automovilista que tradicionalmente se mueve en carro al centro de Guadalajara, tiene la creencia de que se va a complicar la circulación vehicular y de que va a ser mucho más tiempo del que hace. Es que yo sí creo que va a pasar eso. Digo, está bien que se vaya el transporte público y que beneficie a los pasajeros. Y supongamos que pasa, eso, ¿no? Supongamos que pasa eso. Eso no debe frenarnos como ciudad para implementar medidas alternativas al auto, porque no tiene futuro el automóvil en Guadalajara. Sí o sí se van a colapsar nuestras calles por el crecimiento del parque vehicular, porque no hay más espacio público que podamos disponer para la circulación de autos. O generamos alternativas, o tarde que temprano, embotellamiento total en Guadalajara, si todos pretendemos usar el auto para movernos. Claro. Además, eso nos provoca una ciudad de muertes, de siniestros viales y de contaminación que todos estamos respirando y nos enferman día a día gravemente. El fin último de esto es que haya más usuarios del transporte público, ¿cierto? Más de transporte público, más ciclistas, más peatones, menos viajes en automóvil. Allí tengo una duda que me gustaría mostrar esta gráfica, cómo han disminuido los usuarios del transporte público en los últimos años. Históricamente sí, en Guadalajara, en Jalisco. En Guadalajara, pero tenemos más infraestructura sustentable, ciclovías, transporte público, pero hay menos usuarios del transporte público. Es decir, ahí a mí me parece que lo que podemos alcanzar a ver es que hay una especie de fracaso en esos proyectos, o al menos de que no terminan de cuajar, porque mira, tenemos más infraestructura y menos usuarios del transporte público. Lo que hay que analizar en ese factor, Jonathan, es la expansión urbana.
Si la ciudad se sigue expandiendo y generamos vivienda en las afueras del centro de la ciudad, donde no llega el transporte público, más gente depende del automóvil para moverse a la ciudad. Ese es el gran problema que tenemos como ciudad. Necesitamos, por supuesto, más infraestructuras de todo tipo, pero si seguimos alimentando un modelo de ciudad dependiente del auto, por supuesto que la gente se va a venir en auto, a pesar de tener la infraestructura de transporte público. Claro. Que ese me parece, yo planteaba como el ideal de un proyecto como Bus Bici, es que en vez de 17,500 o 20,000 usuarios del transporte público, tuvieras el día de mañana, no sé, 50,000, tiene la capacidad del corredor. De hecho, ahorita están operando cerca de 12 unidades constantes por este trayecto, pero pueden operar hasta 30 o 40. ¿Se va a bajar el automovilista para subirse al bus? Será su decisión, pero ojalá sí, sobre todo cuando vea esa es su apuesta. Los grandes beneficios de hacerlo. No pagar la gasolina, no ir embotellado, no generar siniestros viales, no contaminar a la ciudad, llegar más rápido. ¿Quiénes incumplen más la norma vial, en tu opinión? ¿Automovilistas, choferes de transporte público, motociclistas, ciclistas? Motociclistas, sin duda, en este momento en la ciudad es el modo de transporte más problemático, más peligroso. No hay que estigmatizar al motociclista, no quiere decir todo el motociclista maneja mal, no es cierto. Hay quienes tienen una gran cultura vial, pero sí es un modo de transporte que está proliferando y que en los datos que tenemos causa mucho mayor siniestralidad que el auto. Sí. Pero también, por supuesto, tenemos en segundo lugar al automovilista incurriendo en faltas, en invasión de banquetas, excesos de velocidad, alcohol al volante. Aunque han bajado todos, y eso se nota en que nuestra siniestralidad vial ha ido bajando en los años, se pueden ver las estadísticas y vamos teniendo cada vez menos lesionados y muertes en general. Nos falta todavía mucho para llegar a un horizonte cero en la ciudad, en el estado. Oye, y sobre otros proyectos de movilidad, ¿qué viene? Tenemos el corredor integral de Javier Mina. Aquí es una recomposición del corredor para incluir también movilidad ciclista y renovar toda la movilidad peatonal. Tenemos un uso tremendo peatonal entre la calzada y Belisario Domínguez, en la zona de Obregón y, digamos, la zona pegada al mercado de San Juan de Dios y en todo el contexto del mercado de San Juan de Dios. Una altísima afluencia peatonal por toda esa zona comercial. Las banquetas están muy deterioradas, tienen décadas que no se intervienen, las vamos a renovar todas, vamos a enterrar el cableado, vamos a mejorar toda la imagen. ¿Va a haber también carril confinado? Urbana de esa zona, se genera un carril confinado para la bicicleta, se mantienen los 4 carriles vehiculares que hay actualmente, vamos a generar un ajuste en las dimensiones. Para que... sobre todo en este tramo de la calzada Belisario. Pero el proyecto completo va hasta, digamos, Tetlán, ya cerca del Parque Solidaridad. ¿En qué plazos lo van a ejecutar? 2 años. Este año es esta primera parte, ya está en licitación de hecho, y el próximo año continuamos con el resto. Sí. Oye, ¿y estas polémicas arañas inmovilizadoras para los autos, cuándo las van a implementar? En noviembre, que es el relanzamiento de nuestro programa de banquetas libres, viene acompañado de este nuevo dispositivo, esta nueva medida de afianzamiento de la cultura vial en la ciudad. ¿Van a reforzar la plantilla o yo los veo muy...? Esperemos que sí. De entrada lo necesitamos para tener más capacidad para la colocación de estos inmovilizadores. Entonces tendremos más presencia de agentes que las pongan, las quiten en diferentes zonas de la ciudad. Bueno, pues Jesús Carlos Soto Morfín, director de Movilidad de Guadalajara. Lamentablemente se me acaba el tiempo, pero te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en este espacio. Ya nada más mencionando la socialización, cómo la van a hacer del Bus Bici, que a mí me parece que un video, ya lo pasamos aquí, pero hasta ahorita es lo único que he visto. Hay muchos videos, hay muchos infográficos, estamos poniendo pendones en la avenida, estamos dando muchas entrevistas, están sacando notas también en medios impresos, en radio, y seguiremos en redes sociales. También ya fuimos puerta por puerta, comercio por comercio, casa por casa en todo el corredor. Estamos socializando con cámaras empresariales también que tienen agremiados comerciales a lo largo de todo el corredor y pues esos son los canales que tenemos, digamos, para llegarle a toda la audiencia. Bueno, Jesús Carlos Soto Morfín, director de Movilidad de Guadalajara, muchas gracias por haberme acompañado. A ti, Jonathan, muchas gracias. Interesante. Pues ahí está el proyecto de Bus Bici. Yo soy Jonathan Lomelí, gracias por haberme acompañado en Perspectivas. Nos vemos en la próxima emisión.